Hola. Los judíos despreciaban a sus vecinos samaritanos más aún que a sus opresores romanos. Los samaritanos eran vistos como corruptos, poco sinceros y quienes debían ser evitados a toda costa. Por eso los viajeros de las regiones de Galilea evitaban la ruta más corta en Jerusalén, a través de Samaria, y en su lugar se desviaban. El problema de los samaritanos empezó cuando Tiglat-Pileser III se llevó cautiva a Siria a la mayor parte de la población de Israel para que se estableciera allí. Estos israelitas tomaban lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel para completar esta labor de despoblación. El nuevo emperador asirio, Sargón II, llevó al exilio aún a más habitantes al reino del norte. Para unificar el imperio asirio, gente de Asiria y de las regiones mesopotámicas fue llevada a la tierra de Israel para repoblarla. Así, estos recién llegados se mezclaron con el remanente de Israel, tanto religiosa como étnicamente. Este no es más que un breve resumen de los acontecimientos que tuvieron lugar y otros incidentes negativos que ocurrieron más tarde, como el intento samaritano de sabotear los esfuerzos de la reconstrucción de los judíos cuando regresaron a su país. Solo sirvieron para agravar el problema e intensificar las tensiones entre samaritanos y judíos. Así que hoy vamos a hacer el repaso del análisis de la lección número 5 que lleva como título Testimonio de los samaritanos. Iniciamos con nuestro versículo para memorizar. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan capítulo 4, verso 42. Amén. Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social, ni credo. Los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional y excluir de Dios el resto de la familia humana. Pero Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar la misericordia, el amor tan ilimitado como el aire o las lluvias que tiene Dios por nosotros. La vida de Cristo fue una religión sin castas, en la que los judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Nada hubo de artificioso en sus procedimientos, ninguna diferencia entre vecinos y extraños, amigos y enemigos. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida. Jesús nunca despreció a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a toda alma su sencillo remedio curativo. Cualesquiera que fueran las personas con quienes se encontrase, siempre sabía darles alguna lección adecuada al tiempo y a la circunstancia. Cada descuido o insulto del hombre para con el hombre le hacía sentir tanto más la necesidad de que la humanidad tenía de su simpatía y divinidad humana. Procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían, presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos, poseedores de un carácter que les diera a conocer como hijos de Dios. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared de separación entre Israel y las otras naciones. Pues tal como nos dice Efesios capítulo 2, verso 14 y luego 3 al 6, los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Amén. Esta verdad fue revelada en parte cuando recompensó la fe del centurión en Capernaum y también cuando predicó el Evangelio en su visita a los habitantes de Sicar. Fue revelado todavía más claramente en ocasión de su visita a Fenicia, cuando sanó a la hija de la mujer cananea. Estos incidentes ayudaron a sus discípulos a comprender que entre aquellos a quienes muchos consideraban indignos de la salvación, habían almas ansiosas de la luz de la verdad. En los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado una muralla de separación muy grande entre estos designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. Las palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas de cuantas habían escuchado de sacerdotes o rabinos. Cristo derribó la muralla de separación
el amor propio y el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta. Enseñó a amar a toda la familia humana, elevó al hombre por encima del círculo limitado que le prescribía su propio egoísmo, anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él no había diferencia entre vecinos ni extranjeros, ni amigos ni enemigos. Y esto nos enseña a nosotros a considerar cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo. Así que vamos a iniciar con el primer texto que lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 4, del 1 al 15. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo a la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿Le habrá traído alguien algo de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: Aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra se goce juntamente con el que siega. En esto es el verdadero el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que había hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. En su encuentro con la mujer samaritana, Jesús actuó contrariamente al protocolo aceptado y a las tradiciones estrictamente practicadas por los judíos, todo con el fin de alcanzarla para su reino. Por ejemplo, Jesús le concedió una audiencia privada, a pesar de que una mujer de Samaria le pidió un favor, lo que no era socialmente aceptable, pues los judíos no tenían ningún trato con gente tan despreciada y supuestamente impura, y mucho menos con una mujer. En la cultura de la época, pedir y recibir un favor de alguien abría la puerta a la amistad y obligaba al receptor a devolver el favor. La mujer parecía sorprendida de que Jesús, un judío, le pidiera a ella, una samaritana despreciada, que hiciera algo por él, iniciando así una relación. Consideremos su respuesta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Juan 4:9. Es interesante observar que las tareas que la mujer pretendía llevar a cabo quedaron sin hacer. Debía llevar un cántaro lleno de agua a su aldea de Sicar, pero en su entusiasmo por el asombro del descubrimiento del agua de la vida, dejó el cántaro lleno. Su intención era dar a beber agua a Jesús para aliviar su sed, pero no lo consiguió porque se marchó con gran premura. Cuando los discípulos de Jesús volvieron con comida para calmar el hambre del maestro, se asombraron que ya no tenía apetito. El hecho de haber dejado su cántaro hablaba inequívocamente del efecto de sus palabras. Su alma deseaba vehemente obtener el agua de vida y se olvidó de lo que había ido a buscar el pozo. Se olvidó hasta de la sed del Salvador que se proponía aplacar. Jesús se sintió profundamente conmovido por el hecho de que una mujer tan despreciada abriera su corazón como Mesías largamente esperado. Una respuesta mucho mejor que las que muchos de los suyos, ¿no?, que se cerraban sus mentes. Y él estaba tan conmovido que cuando fue a hacer la obra de su Padre para reclamar las almas perdidas para el reino de los cielos, perdió la sed y el hambre corporales. Estaba saciado por el agua y los alimentos celestiales. La testificación en favor de los demás se realiza a veces por obligación y es vista como un trabajo arduo. Pero testificar debería ser un deleite si el Espíritu de Cristo fluye en el corazón. Entonces se convierte en una pasión, no en una obligación. Para quienes experimentan esta divulgación del Evangelio centrada en Cristo, ello es verdaderamente un derramamiento del Espíritu Santo que brota espontáneamente desde el corazón humano. Por eso Jesús dijo a sus sorprendidos discípulos: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Es muy interesante cómo esta mujer samaritana se convierte en la primera evangelista de su aldea, pues es muy difícil conocer a Jesús y no amarlo. Es muy difícil conocer a Jesús y no hablar de él. Es difícil conocer a Jesús y no ser transformados. Y como estuvimos viendo la historia del repaso pasado, que hablaba acerca de Nicodemos, podemos ver una similitud entre la respuesta de la mujer samaritana y la de Nicodemo, a oír la palabra profunda de la verdad expresada por Cristo. Este ilustre miembro de Sanedrín trató de eludir el tema crucial de su desesperación y necesidad de conversión espiritual. En su lugar, Nicodemo fingió ignorancia acerca del significado de las palabras de Cristo y trató de equiparar la experiencia del nuevo nacimiento con la imposibilidad de que una persona volviera al vientre de su madre. Del mismo modo, la despreciada mujer de Sicar cambió de tema en un intento de sofocar la convicción de que Jesús era el Mesías. Desvió la conversación con él hacia el debate de la actualidad sobre el lugar adecuado del culto. Con amabilidad, pero sin rodeos, Jesús le hizo saber, ¿no?, le hizo volver a la cuestión crucial de reconocer que tenía al Mesías ante ella. También le recordó con tacto que su religión, amalgama del paganismo y judaísmo, no conducía a la verdadera adoración de Dios, pues Él es espíritu y también la fuente de la verdad. Cristo le dijo:
Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En otras palabras, la verdadera adoración que conduce a la salvación no tiene que ver tanto con el lugar, sino con la persona de Cristo. A esta mujer sencilla, una pecadora de carácter, se le confió la importante verdad de que Jesús era el Mesías largamente esperado. El Salvador condujo gradualmente a la samaritana a la verdad, revelarle que él era el Mesías, algo que no hizo con nadie más antes de la resurrección. Yo soy el que habla contigo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Del mismo modo, no debemos mostrar favoritismos a la hora de llegar a las personas, ya sean ricas, pobres, de mayor o menor estatus social. Tal distinción no debe de importarnos, pues no le importó a Cristo. Todas las personas con las que entramos en contacto tienen un denominador común, su necesidad de perdón y de redención. Seguimos analizando en la lección de esta semana y vemos que en la cultura judía de las épocas de Jesús existía la obligación de corresponder a la hospitalidad, lo cual era aceptable entre judíos, pero no con un samaritano. Recibir un favor y corresponderlo tendía a acercar a las personas entre sí. Por eso los judíos estaban totalmente en contra de esta práctica con extranjeros. Pero Jesús trascendió los prejuicios nacionales de los judíos, pues vino a ministrar y a salvar a los de arriba, a los de abajo, tanto de dentro como de fuera de la sociedad judía. Además, ¿por qué habría de rehuir la reciprocidad social con los extranjeros si su misión era llegar hasta el extremo de morir hasta por la humanidad? Jesús practicó la reciprocidad en su ministerio, pues estaba dispuesto a dar y a recibir ayuda. Este enfoque es una forma muy eficaz de reconocer a los demás y ayudarlos a sentirse valiosos y necesarios. Observemos cuán eficaz resultó este enfoque con la mujer samaritana. Jesús le pidió un poco de agua, algo que ella podría proporcionarle, y él le correspondió con el don de agua de la vida eterna, que solo él podía proveer. Entonces la mujer a su vez compartió esta buena noticia con su gente y todo el pueblo vino a conocer a Jesús y creyó en él. Del mismo modo, nuestro testimonio debe extenderse de una persona a otra, o de una persona a muchas, ¿no? A muchas esferas de influencia que sean cada vez más amplias. Jesús se abrió a los demás y se hizo vulnerable a ellos. Jesús invitaba a la intimidad, anhelaba que la gente mostraba preocupación y afecto hacia él. La profeta del Señor, Elena Hammond de White, nos dice que Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Señor no tenía hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos y de sus discípulos. Sentía anhelos de ternura, cortesía y afectos humanos. Página 482, el deseo de todas las gentes. Y seguimos considerando, esta cita se refiere, como decíamos, a esa reciprocidad de Jesús que experimentó con los samaritanos de Sicar. ¿Me darías de beber? ¿Me escuchaste? ¿Tan mal estás? ¿Qué? Tú, un judío, pidiéndole un trago a una samaritana, a una mujer. He venido a traerte vida eterna. No, él no hace nada de eso. Él dice, ¿podrías darme agua? ¿Por qué? Y la mujer responde, solo un minuto. Se supone que no debes de estar hablando conmigo. Soy una mujer, eres un hombre. No se supone que puedas hablarme. Eres judío y se supone que no podemos tener ningún contacto. ¿Y por qué crees que estoy aquí en medio del día tirando estos cubos de agua? Es porque, imagínate, en el resto de mi ciudad soy muy despreciada. Esto es una solicitud muy inusual, pero Jesús le pregunta de todos modos. Entonces él le dice si ella sabía del regalo que Dios tiene para ella y quién era. Ella le pediría agua viva. Ahora está súper interesada. Y se imagina ella, ¿no? ¿De qué está hablando este hombre? Lo que sea, ella quiere algo de esta vida, de esta agua, para no tener que volver a tener sed y claro, no volver a tener que seguir yendo al pozo. Jesús le dice que busque a su esposo, pero ella dice que no tiene marido.
Y el maestro dice, bueno, así mismo es, has tenido 5 maridos y no estás casada con el que estás ahora. Sorprendida entonces por lo que Jesús sabe de ella trata de distraerlo, fíjense, ¿no? Con argumentos teológicos. Pero Jesús se niega a ser dibujado y señala la verdadera adoración. También se identifica como el Mesías. La mujer que corre de regreso a su pueblo le dice a todos que venga a ver este hombre que sabe mucho sobre ella y parece que todo lo demás. Cuando él le dijo, si realmente supieras con quién estás hablando, me pedirías que te diera agua y nunca volverás a tener sed jamás. ¿Quién está hablando? Es Dios. Dios está hablando con esta mujer, tratando de ganar su confianza. Qué maravilloso. Esta historia de la mujer samaritana en el pozo demuestra el cuidado y la preocupación de Jesús por cada ser humano. En ese maravilloso intercambio vemos la salvación amanecer en esta mujer que estaba acostumbrada al maltrato y la discriminación. Y es muy interesante lo que nos dice en el libro del Espíritu de Profecía, el listado de todas las gentes, página 155, que el odio que reinaba entre los judíos y samaritanos podía impedir a la mujer ofrecer en favor a Jesús, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, no lo ofreció, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Donde quiera que haya corazones abiertos para recibir la verdad, Cristo está dispuesto a enseñársela, revelándoles al Padre el servicio que agrada a aquel que lee en los corazones. Con los tales no se vale de parábolas, sino que con la mujer junto al pozo le dice claramente, yo soy que habla contigo. Amén. Debemos procurar tener un Salvador que vive en nosotros, que sea nuestro manantial de agua que brote para la vida eterna. Esa agua que fluye del corazón, que siempre riega los corazones de otro. Esa agua que se refería a Cristo era la revelación de su gracia en su palabra. Su espíritu, su enseñanza, es una fuente que satisface todo el alma. En Cristo está la plenitud del gozo para siempre. También vemos que la bondadosa presencia de Cristo en su palabra siempre habla al alma y lo representa como el manantial de agua viviente que vivifica al sediento. Tenemos el privilegio de contar con un Salvador viviente, poderoso y permanente. Él es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros y su influencia fluirá en palabras y acciones que vivifiquen a todos los que estén dentro de la esfera de nuestra influencia, creando en ellos un deseo y aspiraciones de fortaleza, pureza, santidad y paz, y de que aquel gozo no nos cause dolor. Este es el resultado de un Salvador que mora en el corazón. Amén. Jesús había venido a derribar esos muros de separación entre los judíos y gentiles y a predicar la salvación a todos sin excepción. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba así las costumbres farisaicas de su nación. Frente a sus prejuicios, aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado. Como decía anteriormente, ¿no? Dormía bajo sus techos, comía en sus mesas, participaba de sus alimentos preparados y servido por sus manos, enseñaba en las calles y los trataba con amor, bondad y cortesía. Como siempre nuestro Señor tan noble. Y lo interesante es que los fariseos despreciaban la sencillez de Jesús. Desconocían sus milagros y pedían una señal de que era el Hijo de Dios. Pero los samaritanos no pidieron señal y Jesús no hizo milagros entre ellos, fuera de que consistió en revelar los secretos de la vida de la mujer que estaba junto al pozo. Sin embargo, muchos le recibieron. En su nuevo gozo decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos creían que el Mesías había de venir como Redentor, no solo de los judíos, sino del mundo. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, lo había anunciado como profeta enviado de Dios. Por medio de Jacob se había declarado que todas las gentes se congregarían alrededor suyo, y por medio de Abraham, que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. En estos pasajes fue basado la fe del Mesías en la gente de Samaria. El hecho de que los judíos habían interpretado erróneamente a los profetas ulteriores, atribuyendo al primer advenimiento la gloria
En la segunda venida de Cristo, habiendo usado a los samaritanos a descartar todos los escritos sagrados, excepto aquellos que habían sido dados por medio de Moisés. Pero como el Salvador desechaba estas falsas interpretaciones, muchos aceptaron las profecías ulteriores y las palabras de Cristo mismo acerca del reino de Dios. Cuando Jesús se sentó para descansar junto al pozo de Jacob, venía de Judea, donde su ministerio había producido poco fruto, había sido rechazado por los sacerdotes y rabinos, y aún los que profesaban ser discípulos suyos no habían percibido su carácter divino. Se sentía débil y cansado, pero no descuidó la oportunidad de hablar a una mujer sola, aunque era una extraña, enemiga de Israel y vivía en pecado. Tan pronto como llegó el Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vinieron a Samaria, indicios de que él era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí habían mies que cegar. Pero por medio de la mujer, a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Así que, para finalizar, esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida y el que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer a beber agua de la vida. Y esa vida es el Hijo, esa vida es Jesús. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí nuestro repaso hoy. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Estamos resumiendo la próxima lección. Muchas bendiciones. Bye.